mí me da mucha pena, pero aquí lo que está presentándose es la configuración nuevamente de una vulneración de derechos de la oposición. En el orden del día, en el segundo punto, está haciendo tránsito desde hace varias semanas un proyecto de ley que hemos radicado, el cual la doctora Marilén Castillo es la ponente, que busca precisamente equilibrar las garantías de la oposición frente al ejercicio del poder. Y ahora resulta que entonces llega una nueva proposición para desplazar nuevamente del segundo punto del orden del día, que no es ni siquiera el primero, es el segundo, casi que aplicándonos una réplica de lo que está sucediendo en la plenaria de la Cámara. Y es que lo venimos denunciando. Entonces, se agotaron todos los proyectos que van a empezar a hundirse de los compañeros y de los congresistas, porque el único proyecto que puede avanzar allá es la reforma a la salud. Y ahora nos van a volver a aplicar lo mismo y la misma dinámica, pero en este caso en la reforma a la educación. Con el respeto de la ministra, que ha sido absolutamente respetuosa y deferente, nos acompañó en la audiencia pública de Medellín. Se lo agradezco mucho, ministra. No tiene nada que ver contra usted como persona ni su ejercicio. Yo destaco su respeto con todos nosotros quienes somos miembros de oposición, pero yo sí quiero dejar la constancia que nuevamente ante un proyecto de oposición absolutamente legítimo, en cabeza en este caso de nuestra autoría y ponencia de la doctora Marilén Castillo, nuevamente entonces busque desplazarse restringiendo no solamente ese proyecto, sino la posibilidad de discutirlo. Yo sí rechazo eso y anuncio de una vez mi voto negativo a esta proposición de modificación del orden del día. Lastimosamente debo empezar con algo. Trino del presidente de la República, 8 de la mañana, comillas. Hoy quieren evitar que el proyecto de ley estatutaria de la educación sea un derecho fundamental. Habrá que preguntarle al presidente quién de esta comisión ha manifestado que a alguien de un sector de oposición o nuestro o en qué consideración esté queriendo que la educación no sea un derecho fundamental. Yo quiero dejar esa pregunta ahí. Presidente, si usted se informara con sus ministros, con sus funcionarios, con sus enlaces, y no por vía de bodegas, no estaría haciendo ese tipo de daños con esos mensajes en un ambiente de un proyecto en el que estamos de acuerdo en muchos temas de los que creemos necesarios para este país. Pero ese es el aporte que le hace el presidente de la República esta mañana a este debate. Lamentable. 2, 3 temas muy rápidos. Es claro que la expresión o el contenido de fundamentalidad de los derechos, en mi opinión, tiene que ir acompañado de una posibilidad fiscal que permita que estos esfuerzos que aquí se están haciendo, que permita que ese propósito en el que casi todos nos encontramos, que permita que todo ese esfuerzo que se hicieron alrededor de 11, 12 audiencias, que permita que esa orientación técnica que se le quiere dar a casi todo el proyecto, no a todo, porque también hay unas reservas, pues pueda cumplir sus fines y no se convierta en una frustración, tiene que estar acompañado del componente fiscal. Y ese es el primer planteamiento que yo quisiera dejar en esta discusión. ¿Cuál es el componente fiscal que acompañaría la necesidad de inversiones claras de este proyecto que así se implica? Porque no nos quedamos con una declaración de principios. Y yo creo que ese no es el esfuerzo que quiere ni el gobierno ni el Congreso. Y tampoco les estamos diciendo que están obligados a lo imposible. Simplemente nos gustaría entender cuál es esa capacidad fiscal que tenga el gobierno nacional para hacer esa consolidación y proyección. 2, 3. Hay algunos elementos que vamos a exponer más adelante que a mí realmente me preocupan puntualmente del artículo 34. Yo creo que entre más técnico, más preciso este tipo de proyectos de ley, mejor para el sistema educativo colombiano. Pero cuando yo encuentro unos elementos que se empiezan a convertir en narrativa política, yo sí tengo que decir que hay elementos que me preocupan. Vamos a entrar en ese articulado en su momento, pero yo creo que eso tiene que tener un componente lo más técnico posible para que nos una y nos unifique a todos en ese propósito. Tiene que tener esa orientación. Advierto que querer incorporar en ese tipo de articulados de una ley estatutaria la intencionalidad de promover
pedagogías sobre algunos acuerdos políticos no le hace bien al sistema educativo. Dejen esos espacios para otras expresiones. Permitan que eso tenga otros desarrollos. Hoy ya existe, inclusive, representante Piedad, la Cátedra de la Paz. ¿Para qué le van a colgar más arandelas a un proyecto que puede salir técnicamente bien planteado? Gabriel Becerra, representante, nos encontramos en la ciudad de Medellín, que además le agradecemos mucho su presencia y la manera en cómo esas audiencias se adelantaron. Tratemos que este proyecto pueda surtir con las discusiones sobre algunos conceptos diferentes que evidentemente tenemos, pero hay que dejarle la constancia nuevamente a esta comisión, a los medios de comunicación, a los que están presentes en la comisión que escuchan y a los que no, pero les tenemos que dejar la constancia que nosotros en condición de oposición no estamos provocando la caída de este proyecto. No estamos buscando que este proyecto fracase. No estamos buscando que este proyecto se entorpezca. Tenemos una postura alternativa. Por eso al inicio de esta discusión, que se puso tan tensa, estábamos haciendo unas advertencias de forma. No hagamos que esta comisión se desgaste para luego incurrir en un vicio. Dejo un tema final. No estoy de acuerdo con la solicitud de facultades extraordinarias. En todos los proyectos que se han presentado desde el inicio del gobierno se cuentan más de 25 a 27 solicitudes de facultades extraordinarias. Aquí otra más a la cual nos oponemos. Hablaremos en el desarrollo de la discusión. Gracias. Presidente, miren, es que en las intervenciones iniciales en materia de principios alcancé a escuchar a algunos colegas que se abrogaban la facultad de definir qué eran principios y qué no. Y yo creo que esa posibilidad le está dada a la libertad de configuración del Congreso de la República. Y si en la consideración que nosotros tenemos en cabeza de Marelén, que ha orientado en voz de la oposición como oponentes y que ahí la acompañamos, consideramos necesario la redacción del principio sobre la protección del modelo mixto, nosotros no deberíamos excluir de la redacción del artículo porque nos señalen que de alguna manera o en otro articulado se insinúa o se expresa o se comenta. No, en la redacción de una norma estatutaria, en nuestra consideración es fundamental que quede incorporada la redacción del principio. En ese sentido es que hemos pedido que se excluya, que se pueda dar ese debate y no entendemos cuál es la razón que nos puedan dar los ponentes y las mayorías, si se puede decir así, ojalá fueran minorías en este artículo, para definir que tendríamos que excluir ese principio, ministra, con mucho respeto, porque si se toca o se señala o se indica en otros artículos, para nosotros es fundamental en la manera en que también hemos acompañado algunos de estos artículos, en lo que tanto hemos insistido, que no llegamos como un obstáculo a este proyecto de ley, sino en la manera de contribuir y mejorar, que se nos permita que quede incluido dentro de la acápite de principios, en el artículo 5, la redacción como la estamos disponiendo. Hay varias cosas que me inquietan y debería quedar como una constancia clara en esta comisión. Primero, si hay un proyecto que ha gozado de cierto o relativo consenso, no sé por qué insistir en una nueva facultad. Pero además esto, representante Lozada, y no es para que usted me vaya a hacer una réplica. Quiero decirle que entre todos los proyectos que se han presentado, el gobierno ha intentado pasar 30 facultades extraordinarias en el plan de desarrollo, en cada uno de los distintos proyectos. Yo creo que eso es un abuso. Y si se quiere una sustitución del propio Congreso y no nos vamos a dar cuenta de lo que están haciendo. Yo quiero dar un ejemplo práctico de lo que está pasando. Facultad extraordinaria en el Plan Nacional de Desarrollo. Terminaron creando el Instituto INVIR. En el artículo 35, ¿sabe qué hicieron? Sustituir la ley 80. Ahora parece que ya no hay tope, no hay mínimos para contratar. ¿De dónde derivó eso? De una facultad extraordinaria. Yo por eso presento en este caso que esta Cámara se haga respetar por lo menos en estos elementos y no entreguemos ni cedamos en un proyecto, doctor Triana, donde hay relativo consenso, una nueva facultad extraordinaria amplia que no sabemos qué se va a derivar de allí cuando tenemos toda la posibilidad de dejar precisados los mayores términos saliendo desde esta comisión primera. Yo por eso insisto, 30 facultades en los distintos proyectos de ley, plan de desarrollo, reforma a la salud y cuantos otros quieran. Y las consecuencias que se están teniendo allí no son positivas. Nosotros tuvimos que acudir en demanda ante la Corte
este tipo de decisiones para tratar de corregir esos excesos del gobierno nacional. En ese sentido, yo justifico, dice el doctor Tamayo, que hay otras 10 proposiciones para la eliminación de este artículo. Yo soy autor de esta e insisto más bien que no debe esta comisión primera otorgar una nueva facultad extraordinaria al presidente de la República, entregando la facultad que tenemos en este Congreso. Presidente, vamos a tratar de aprovechar estos minutos al máximo para dejar algunas ideas casi resumen. Creo que es difícil nosotros tener una oposición sobre un propósito, por lo menos general, de hacer un desarrollo de la educación mediante una ley estatutaria. Sin embargo, yo sí he querido dejar algunas observaciones y miradas críticas. Aquí estamos buscando generar un titular importante o realmente estamos buscando hacer un desarrollo como derecho fundamental de la educación. Porque si es lo uno o lo otro, el país se puede empezar a llevar unas malas sorpresas, si se quiere decir así. Lo primero es decir que el mecanismo de ley estatutaria no es para incorporarle todo lo que a uno se le vaya ocurriendo en el marco del debate. El mecanismo de ley estatutaria tiene unas restricciones o unas limitaciones muy precisas, dispuestas además por el propio legislador. Y es allí donde nosotros hemos hecho las primeras observaciones en ese sentido. Hemos compartido las audiencias públicas en la ciudad de Medellín, la señora ministra, que además debo hacer un reconocimiento, y espero que esto no le traiga problemas. Ahora no la van a llamar uribista y la van a perseguir, pero ha sido una persona que ha tenido la capacidad de escuchar y de atender y de acompañarnos por lo menos en las audiencias que hicimos en la ciudad de Medellín. Eso se lo agradecemos mucho. Con nuestra compañera Marelén Castillo, que hizo aquí una intervención hace unos minutos, hemos considerado que debíamos presentar una ponencia alternativa, no de archivo, buscando el mejoramiento de este objetivo y de este proceso. Sin embargo, yo sí le quiero dejar a la plenaria de la Cámara de Representantes algunas reflexiones sobre lo que en nuestra consideración se está convirtiendo y es hoy un obstáculo para consolidar ese propósito de formación en la educación con cobertura, pero especialmente con calidad. La primera imagen nos va a mostrar un reflejo rápido, como hay que hacerlo acá, de lo mal que estamos en materia de educación, por lo menos comparándonos en el marco de OCDE. Está sabido. Tenemos todas las restricciones y todos los atrasos del mundo, pero la causa de los atrasos es ¿cuál? No vamos a decir una, pero yo sí quiero definir algunas de ellas. Miren los números de OCDE donde nos arrojan. Claro que nos estamos comparando con países de referencia y eso está bien. Uno tiene que medirse con los buenos referentes, no con los malos, si quiere mejorar. Y en ese sentido, hemos visto los atrasos que nos ha arrojado a nosotros el sistema educativo. Algo hemos mejorado, por supuesto, pero los números evidentemente hoy son buenos, no son buenos. El primer planteamiento es, ¿este proyecto de ley estatutaria va a resolver los inconvenientes? En mi opinión no los va a resolver, porque no estamos tocando los elementos centrales de lo que allí está sucediendo. La siguiente, por favor. Calidad, cobertura, inasistencia. Los dos primeros criterios son los que nos trasnochan a todos. Aquí hay personas que se han dedicado a la materia de la educación y mucho lo hemos hablado, profe, por supuesto, lo que tanto se ha dicho. También Jairo Cristo, lo hemos conversado y con personas que tienen otros pensamientos, pero coincidimos que lo ideal sería encontrar cobertura y calidad. ¿Se está encontrando? Yo creo que no. ¿Y cuáles son esos primeros factores? La siguiente, por favor. Las cifras sobre deserción son absolutamente preocupantes. Según las fuentes que hemos encontrado, más de 473,000 personas desertando del sistema educativo. ¿Cuál es el problema? Pues muchos indicadores, desde reclutamiento que hoy está creciendo. Y esos son los temas que aquí no hemos conversado. ¿Dónde se habló del reclutamiento infantil, de cómo ha crecido, por lo menos en una de las estructuras? Más de 180 menores reclutados el año 2023 por el Estado Mayor Central. ¿Quién responde sobre eso? ¿Dónde está la educación de esos jóvenes? ¿Dónde está la garantía del Estado poder decirles los voy a proteger de esa amenaza del reclutamiento? Es allá donde queremos llegar. A muchos de ustedes los he escuchado y estamos de acuerdo que hay que hablarle a la Colombia profunda y que hay que defenderla. ¿Y dónde está esa garantía de protección? ¿Lo garantiza el proyecto de ley? En nuestra opinión, no.
Segundo, la siguiente. Yo quiero que ustedes se arrojen una cifra. Yo no me subí aquí a echar discursos ideológicos. Yo quiero que observemos todos, si somos capaces de reflexionar sobre lo que aquí está pasando. ¿Cuántos son los días en promedio, de acuerdo a un estudio de la Universidad Javeriana, que por culpa de los paros, en nuestra opinión injustificados, por un sector de los educadores en Colombia, porque no son todos, están dejando de percibir en materia de educación, y ojo a esto, en materia de alimentación escolar? Muchos de los estudiantes en Colombia, el único acceso que tienen a un componente en la nutrición con algunos valores adecuados es el de la educación escolar. ¿Qué pasa? Cuando de manera injustificada, con razones que no van al caso, sectores del sindicalismo de FECODE en Colombia le están restringiendo 67 días en promedio a los estudiantes en el país. ¿Vale o no vale la pena hacer el reclamo en esta plenaria sobre lo que allí sucede? ¿Vale o no vale que hagamos el reclamo si hay razones o no para lo que están disponiendo? Aquí no estamos restringiendo la libertad sindical. Y seguramente ahorita no me he terminado de sentar y ya tendré todas las cuentas de redes diciéndome que estamos en derecho o en contra de los derechos de los profesores. No, señores. Tengo en mi casa a un docente de educación pública de mi familia para que entremos pues a aclarar sobre lo que aquí debemos hablar. Mire lo que está arrojando: 72 días de clase perdidas en promedio en el país. Van a ver las razones y díganme si esto tiene o no que ver con la calidad de la educación de un estudiante en Colombia. Sume esto durante todo el ciclo educativo. Vamos a la siguiente. El número promedio de afectados en prejardín, 39.000, en media, 1.074.000, en secundaria, 2.900.000. ¿Cuánto en promedio es lo que se puede estar perdiendo, dejando de aprovecharse en el concepto de la educación en términos de pesos actuales en el país? 42.000 millones de pesos, cuando a algún sector se le antoja que no le puede dar clase. ¿Quién tiene la disposición de la educación en Colombia? ¿El Estado colombiano y las familias o el capricho sindical de algunas agitaciones del momento? Yo sí quiero dejar esa reflexión. Traten en algún momento de abordar esto con una lógica que no identifique o le concierte o le retribuya a los nichos electorales que a algunos de ustedes les sirven. Vamos a ver las razones por las cuales están perdiéndose 72 días de colegio al año en Colombia. Quienes dicen que quieren proteger la educación de los jóvenes, permítanos ver la siguiente gráfica rápido. En ese sentido, pregunta a la plenaria de la Cámara de Representantes, pregunta a cada uno de los partidos políticos, pregunta a cada una de las representaciones que ustedes ejercen, representante Salcedo, para que miremos estos datos. Mire usted, último comunicado, por los cuales se está perdiendo el ciclo educativo en el país, un día más otro. FECODE, ¿para qué está citando? Para presionar a la Corte Suprema de Justicia o acompañar que elijan fiscal general de la Nación. Pregunta para ustedes: ¿se compadece que se interrumpa la educación y se interrumpa la alimentación escolar de unos jóvenes y unos estudiantes por este tipo de razones? Esto no es un alegato ideológico. Aquí hay unos datos que nosotros estamos levantando y presentando, pero adicional a esto, alguien me podrá decir que es que este proyecto no es materia de esta discusión. ¿Cuál es la preocupación que se tiene? Según los estudios, que el docente colombiano, o por lo menos quienes los están representando, o por lo menos quienes tienen más vocería, a la fecha están impidiendo y han impedido que haya la posibilidad siquiera de una medición de sus capacidades. Pregunto yo, ¿cómo logramos entonces la calidad estudiantil en todo el ciclo educativo si hoy está la imposibilidad de que midamos y evaluemos al docente en Colombia? ¿Por qué? ¿A qué le tenemos temor? ¿Que nos paralicen el país? ¿Que perdamos un nicho electoral? Yo sí creo que aquí hay que compadecerse y ser coherente. Si estamos hablando de la necesidad, de la urgencia, de nosotros tener una educación de calidad, casi que el problema no es presupuestal siquiera.
Claro que se necesitan más recursos, claro que se está hablando de la progresividad, claro que tenemos unas metas y las vamos a acompañar. Ya sabemos que la ponencia que no van a acompañar es la nuestra, la alternativa. Vamos a tratar de mejorar este proyecto por la vía de las proposiciones. Aquí no llegamos con un proyecto torpe de archivo. No llegamos con un proyecto torpe de archivo. Aquí queremos mejorar la educación. Pero además quiero hablar rápidamente de esto. Finalmente, si se me permiten estos segundos que me queden, tantas cosas por decir. Estamos en el marco de una tremenda inestabilidad institucional en el actual gobierno. Yo acabo de decir, agradezco a la ministra Aurora su gentileza, su disposición. Nos acompañó en la audiencia pública que hicimos Gabriel Becerra, por supuesto, que esto ha sido con sentido propositivo. Pensamos distinto, vemos las cosas diferentes en muchos temas, pero hemos trabajado. Pero estos números no pueden ser en un sector como el de la educación. A la fecha ha habido 4 cambios de viceministerio en el Ministerio de Educación Preescolar Básica y Media. 4 cambios de viceministerio. En el Viceministerio de Educación Superior, 5 cambios de viceministerio en un año. ¿Cuál es la estabilidad institucional de un sector como la educación que se supone o debe ser la prioridad de los colombianos, de los gobiernos? Que desde antes de este gobierno se prioriza en el presupuesto general de la nación que sea el rubro a la cabeza, a la vanguardia. Esta es la reflexión. ¿Qué política puede avanzar en esto? Y una preocupación de reflexión final frente a la educación superior. Tantas que quedan. Mucho cuidado, porque la inquietud no es de Hernán Cadavid o del Centro Democrático y es que el uribismo no quiere y saldrán a decir y mire pues, no, aquí hay un tema. La educación superior en Colombia, especialmente las instituciones privadas que tienen todo el derecho, que además tienen la cobertura del 50% de los estudiantes de educación superior en Colombia, hoy no tienen claras las reglas que les incorporaría este proyecto de reforma estatutaria. Una cosa, profesor Suárez Baca, es lo que pensamos en el Congreso de la República diciendo o hablando sobre la institucionalización o conformación del derecho a la educación como derecho fundamental. Otra cosa es lo que pueda pensar el operador judicial. ¿Está en condiciones el Congreso de Colombia o la reglamentación de que no estén obligando a una institución de educación superior por vía del derecho fundamental a tener que recibir a una persona si no tiene las capacidades económicas, financieras, de instalación para hacerlo? Una cosa pensamos acá, otra cosa puede estar pensando el juez de tutela y terminamos con esto. Esto no puede seguir siendo de anuncios. Esto no puede seguir siendo de proyectos que arrojen el titular de prensa y se tomen una foto acá y la celebren y digamos se transformó la educación en el país. Esto tiene que ser de ejecución. Esto tiene que ser de victorias, esto tiene que ser de sentido crítico. Y aquí lo que está pasando, hay una imagen siguiente. Miren la fecha de ese trino, 22 de junio de 2022. Le estaba diciendo el presidente de la República a los alcaldes y a gobernadores que alistaran los lotes con los títulos para construir las sedes universitarias y los colegios. ¿Cuántas sedes universitarias se han construido derivado de ese trino? ¿Y cuánto tiempo ha pasado? Entonces, ¿cuál es el mensaje que se le está dejando a la educación? Le estamos hablando a un sector del activismo y a un sector del sindicalismo que no lo es todo, porque aquí no podemos caer en generalizaciones. O tenemos un compromiso real de sacar la educación adelante en los términos como corresponde. Aquí nos vamos a dedicar a punta de proposiciones a tratar de mejorar este proyecto. Seguramente hay que sacarlo adelante de la mejor forma, la más mejorada, óptima, pero también seamos claros en lo que aquí está pasando. Este instrumento que le están ofreciendo al país como el gran logro de la transformación en Colombia no es tal, va a generar una expectativa y se está quedando en los típicos y ya conocidos y acostumbrados anuncios del Twitter. Esto se logra con ejecutorias y con concertación y no a punta de trinos. Gracias, presidente. En virtud de moción de orden, lo siguiente, representante Ardila. Ardila, le agradezco mucho lo que acaba de decir, que le dé a la plenaria la posibilidad de reabrir la discusión sana sobre el enfoque del artículo 2 y otros más. Segundo tema para el orden de la plenaria.
Diferente a lo que dijeron algunos colegas en la sesión anterior, que aquí habría sectores buscando obstruir el proyecto, usted acaba de recalcar algo que es importantísimo, y es que aquí estamos haciendo un planteamiento de miradas distintas, pero aquí no llegamos con una ponencia de archivo ni de destrucción del proyecto. Y tercero, señor presidente Calle, que se nos permita como ponentes también en la medida de la posibilidad poder hacer las intervenciones que corresponden. Mi condición también de ponente, no de coordinador. Yo entiendo el objetivo que tenemos todos de hacer que este proyecto esté mejor, pero me parece, representante Ardila, uno no puede cercenar la iniciativa de compañeros, pero están llegando una serie de proposiciones de todo tipo, donde la concepción del proyecto de ley estatutaria para el desarrollo del derecho fundamental va a estar atravesado por cualquier cantidad de textos sin unidad de materia, donde nos puede estar arrojando un producto que yo no sé al final del día qué tan positivo y qué tan cumplible puede ser en este fin. Entonces la idea es que pudiéramos sacar un buen producto, pero que eso no implique tener que aceptar cualquier cantidad de pedidos que están quedando, en mi opinión, en normas que no tendrían que estar adaptándose. Es la opinión que yo tengo. Revisémoslo. Entiendo que todos queremos arrojar un buen producto, pero esto puede estar resultando en un texto inmanejable, caminando hacia el Senado cada vez más difícil. Representante Ardila, ponente, y al gobierno nacional especialmente, aquí hay dos literales sobre enfoque de género y perspectiva de diversidad, uno subsecuente del otro. Representante Ardila, en el último renglón del literal R, dice en la perspectiva de diversidad y propende por la eliminación de estereotipos de género. Yo quisiera que esto pudiera tener una explicación bajo el enfoque que pudiera tener una institución educativa rural o en un municipio de Colombia. ¿Qué interpretación o qué marco de acción puede o va a tener una persona o una autoridad educativa cuando diga que se puede propender por la eliminación de estereotipos de género? En la práctica, ¿qué significa eso? ¿O cómo lo van a utilizar? Y hacerle casi una invitación a la plenaria, porque he venido encontrando que los proyectos de ley hay una proliferación de principios. Entonces lo que no cabe en el articulado lo convierten en un principio y la lista se va haciendo eterna. Y uno no entiende o no se dimensiona en una precisión normativa como esta cuál es el alcance y la precisión de estos principios a la hora de la aplicación en la práctica. Voy a dos de los principios que han llamado la atención, representante Gabriel Becerra. Yo estoy de acuerdo que se incorporen esos principios, pero lo que tiene que ver con el literal R, cuando está diciendo que la perspectiva de diversidad propenderá por la eliminación de estereotipos de género. Traslado este principio a la práctica de una institución educativa en cualquier lugar de Colombia que se encuentra con esta norma aprobada y ese principio, ¿qué margen, qué acción? ¿A qué lo está invitando este principio a desarrollar cuando dice que tiene como principio rector de esta norma, que no es un artículo explícito, la perspectiva de la eliminación de los estereotipos de género, de llamar hombre, mujer, el baño del hombre y la mujer? ¿A qué se refiere? Yo quisiera saber el alcance de ese principio, representantes y al gobierno. Muchas gracias. Yo hago, en este momento, le pediría el favor encarecidamente a la plenaria completa, porque en mi opinión es tal vez el tema más trascendental que podría incorporar o no la reforma. Mucho se habló sobre la proposición nuestra en compañía de la compañera Marelén Castillo, esta sustitutiva de Hugo Danilo, Uzcategui, Jenica y toda la bancada, que propone que este Congreso defina si la educación es un servicio público con carácter esencial o no lo es. Si el desarrollo de derecho fundamental implica que le demos a partir de la votación de este artículo, de esta incorporación,
un mensaje serio y concreto a los padres de familia, al sistema educativo colombiano, de configurar este aspecto como un servicio público esencial, o si simplemente nos vamos a quedar en unas meras expresiones, si vamos a tener la capacidad o no de dirimir lo que tendría que dirimirse de acuerdo a la Constitución, donde prevalecen, no es que se eliminen otros derechos, pero prevalecen los derechos de los menores en Colombia, sí o no, y en este caso el derecho a la educación sobre los derechos de expresión sindical, sin querer decir que los estamos eliminando como aquí en algún momento se dijo. Es a partir de esta votación donde uno puede o no comprobar si existe un compromiso concreto por parte del gobierno nacional, del Congreso de la República en forma mayoritaria y puntualmente de la Cámara de Representantes, y que hoy se arroje el mensaje que el Congreso de la República, a partir de este momento, de esta votación, define que la educación en Colombia es un servicio público con carácter esencial. Es allí donde hemos promovido, representante Ardila, y le quiero agradecer, Ardila, le quiero agradecer a usted, porque no fue bien tratado el tema en el debate anterior, porque se quiso restringir a toda velocidad cuando este es el escenario para la deliberación. Cuando no es cierto las argumentaciones que se han traído sobre instancias internacionales y acomodadas expresiones de la Corte. Aquí hay un vicio. La Corte dijo, la Corte expresó, la Corte manifestó y nos terminamos aquí convirtiendo en una especie de magistrados. No es así. Aquí tenemos libertad de configuración del legislador y es un momento determinante para que le digamos a los colombianos, si definimos que la educación es servicio público esencial, sí o no, y en nuestra consideración será sí, y enseguida la invitación será a votar sí esta proposición sustitutiva. Gracias. Ha sido un proceso de buena deliberación, un debate largo, amplio. Agradezco claramente a la ministra de Educación que nos acompañó en las audiencias que se desarrollaron en la ciudad de Medellín. Agradezco claramente a mi compañera Marelén Castillo, a nuestros equipos de trabajo. Agradezco la disposición de ponentes en lo que ha tenido que ver con el planteamiento de propuestas. Agradezco también a quienes, los sectores del gobierno, desconociendo el proceso que aquí habíamos avanzado, nos señalaron de estar obstruyendo el proyecto. Pero aquí no vinimos nosotros simplemente a aceptar lo que nos propongan, sino que vinimos a proponer. No vamos a ceder en el empeño. Esto es un instrumento que le han ido también creando una expectativa excesiva al país y que no va a resolver todos los problemas de la educación. Sin embargo, queremos aportar, contribuir para que se busquen las mejores salidas posibles. Y finalmente dejar este mensaje y esta reflexión a todos, a la plenaria, a los que nos estén viendo y a los que nos van a ver. La educación, el discurso de la educación, los fines de la educación no le pertenecen a un sector ideológico de partido de color político en Colombia. Si empezamos por entender eso, vamos por el camino correcto, y mucho menos la educación puede servir como un instrumento para la ideología política y tiene que ser un escenario para el libre pensamiento. Así que gracias, presidente, a usted, representante Ardila, gracias porque se dieron las posibilidades de que hiciéramos un mejor debate. Lo reconocemos, lo agradecemos, no dejando de plantear que nos quedan dudas sobre articulado que tendrán que mejorar para que salga el mejor producto posible. Muchas gracias.